¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Ya tocaba este vídeo del MacBook Pro con chip M4 Pro, mi nuevo portátil. Me lo he comprado, voy a sustituir el MacBook que tenía hasta ahora, que era mi ordenador principal, el MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Pro. Y en este vídeo pues os voy a contar qué tal están siendo estos primeros días con él. Voy a hablar de cómo ha mejorado el rendimiento en todo tipo de tareas que yo realizo en mi día a día y, bueno, explicar un poquito pues algunas características que tenéis que conocer sobre estos nuevos modelos que os pueden resultar de interés en caso de que estéis dudando si comprarlo o no. Así que, venga, poneos cómodos que empezamos. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Setup por ser el patrocinador de este vídeo. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis buscando aplicaciones para vuestro Mac pero os encontráis con opciones carísimas o con funcionalidades limitadas? Bueno, pues con Setup eso se acabó. Setup es una suscripción que te da acceso a una gran colección de aplicaciones de calidad sin tener que pagar por cada una por separado. Cuentan con más de 250 apps al alcance de un clic, desde apps de productividad, creatividad, mantenimiento del sistema y mucho más. Para mí, Setup se ha vuelto esencial. Y precisamente tanto las apps, la mayor parte de las apps que tengo ahora mismo en mi Mac como otras tantas que he recomendado en el canal, están aquí. Además, lo mejor es que siguen añadiendo continuamente nuevas aplicaciones. Y ahora, atención, porque vamos a realizar un sorteo de 10 licencias anuales de Setup entre todos los comentarios que dejéis explicando cómo Setup os ayuda en vuestro día a día o cuáles son vuestras apps favoritas de Setup. En la descripción os dejo un link que os permitirá probar Setup durante 30 días, así que probadlo y animaros a participar en el sorteo. En un mes elegiremos los 10 mejores comentarios y contactaremos con los afortunados. Y bueno, para empezar este análisis, que ya avanzo que no va a ser un análisis excesivamente técnico, quiero que sea cercano y que lo entienda todo el mundo, vamos a empezar repasando las novedades en sí de esta nueva generación del MacBook Pro. Y a ver, para empezar, a nivel de diseño no hay cambios a destacar. Tenemos dos tamaños de pantalla, en este caso 14 y 16 pulgadas, y dos colores para elegir, el color negro espacial y el color plata. Precisamente este último es el que yo he comprado. Yo durante un tiempo estuve tanteando si comprar o no el modelo con el color negro espacial, pero después de probarlo en el año pasado, cuando se estrenó esta versión, sí dije, estéticamente es muy bonito, pero era un imán para las huellas y yo soy muy maniático de eso, así que prefería esta versión plata que al ser más clarita las disimula mucho más. En cuanto a la pantalla, debéis saber que esta es más brillante en esta nueva versión del MacBook Pro. Concretamente tiene un brillo máximo que llega a los 1000 nits en SDR, que para que os hagáis una idea es el doble en mi caso, porque yo vengo del MacBook Pro con M1 Pro que el brillo máximo en SDR era de 500 nits. Con respecto a la versión anterior, a los M3, era de 600 el brillo máximo, pero bueno, como veis, aún así el salto es considerable. También debéis saber que estos nuevos Mac cuentan con una versión alternativa de pantalla que te permite equipar vidrio nanotexturizado, una calidad de pantalla increíble, la verdad, repele muchísimo los reflejos y yo estuve a esto de comprarlo, pero luego dije, prefiero comprar la versión estándar y ponerle un protector de pantalla. Yo le he puesto un protector de pantalla a mi Mac, como veis, casi ni se nota, hombre, si te fijas se nota, da un poquito más de reflejo, pero la verdad me da mucha más tranquilidad. ¿Por qué le puse un protector de pantalla a mi MacBook? Por la sencilla razón de que con el paso del tiempo las teclas se acaban marcando en la pantalla del Mac y eso a mí me produce un toque porque luego la pantalla de los Mac no se limpia fácilmente y además se acaba dañando como pongas un poquito de fuerza o de presión en estas. Así que dije, mira, no me voy a comprometer en la pantalla nanotexturizada que además requiere de un tratamiento especial, no la puedes limpiar con cualquier trapo, en fin, no me quise complicar. Precisamente hablando de pantalla, yo compré la versión de 16 pulgadas porque, bueno, el que me conoce ya lo sabe, mi MacBook Pro es mi único Mac. Yo en su día tuve un iMac y cuando lo sustituí precisamente con ese MacBook Pro, con chip M1 Pro, que es mi ordenador tanto de sobremesa como para cuando viajo, mi portátil. La verdad tiene potencia y rendimiento de sobra para abastecer todo tipo de tareas que requiero en mi día a día y luego, pues además, cuando lo uso en casa, pues lo conecto a mi monitor LG, que es bastante panorámico y lo disfruto mucho. Y luego en verano, sobre todo, que trabajo mucho en el salón,
por el tema del aire acondicionado, que aquí no lo tengo. Entonces, pues la pantalla de 16 pulgadas me da esa versatilidad de poder tener muchas aplicaciones abiertas y trabajar más cómodamente que en la de 14. Precisamente con respecto a las conexiones debéis saber que yo, porque tengo un monitor panorámico y no requiero de más, pero podéis conectar múltiples monitores, hasta 2 monitores más en el caso del chip M4 Pro, y si tuviera por ejemplo el modelo con el M4 Max podría conectar hasta 4 monitores, lo cual creo que está bastante bien. Precisamente en cuanto a conexiones debéis saber que también estos nuevos modelos cuentan con Thunderbolt 5, a excepción del modelo con M4, ¿vale? Yo no lo he probado durante estos días, no tenía a mano un cable Thunderbolt 5 para hacer las pruebas, pero debéis saber que este nuevo protocolo supone más del doble de velocidad de transferencia que el Thunderbolt 4, concretamente 120 gigabits por segundo. O sea, una salvajada, que insisto, yo no lo puedo usar, pero el tenerlo ahí para cuando lo necesite, pues siempre se agradece. Otra novedad de este MacBook es la nueva cámara de 12 megapíxeles que ahora cuenta con la tecnología de encuadre centrado, es decir, esa tecnología que te permite estar siempre centrado en la imagen, te va siguiendo gracias a ese gran angular que al final pues va haciendo un recorte de imagen para siempre mantenerte en el centro. Y a ver, de calidad de imagen, la cámara, si tienes buena iluminación, se ve bien. Eso sí, para videollamadas, para usos medianamente profesionales, pues quizás no lo aconsejo. Y luego también le han metido la función de vista cenital, que a ver, realmente... Bueno, mira, como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a dar paso a un vídeo que he grabado. He grabado también en pantalla para que veáis un poquito la interfaz y así también poner a prueba los 3 micrófonos. Y ahí os muestro pues cómo se ve todo. Venga. Bueno, aquí ahora mismo estáis viendo pues la grabación que estoy haciendo ahora mismo de pantalla con la cámara del MacBook Pro. El audio es el de los micrófonos. Estoy ahora mismo en mi salón con un foco, es verdad, por eso bueno, se me ve con más calidad. Como veis, la cámara me va siguiendo gracias a que tengo activa la función de encuadre centrado. Si yo me vengo a este punto, vamos a ver, QuickTime. Aquí tengo las funciones, tengo activa, como veis, encuadre centrado, y luego tengo, por supuesto, podría activar luz de estudio para modificar un poquito la luz, y tengo este modo de vista cenital, que a mí sinceramente no me gusta, pero bueno, os lo muestro. Si pulsamos, yo desde aquí puedo configurar, digamos, la pantalla del Mac para, en este caso, que se refleje el escritorio. Entonces, voy con esta barrita de zoom a intentar fijar la parte del vídeo que quiero mostrar en cenital y le voy a dar a iniciar vista. Pero ¿veis cómo se ve? O sea, se ve mal. O sea, no valdría para nada esto. O sea, la verdad que a mí, sinceramente, no me gusta nada la calidad, se ve muy borroso, no va fluido. Entonces, bueno, simplemente lo quería mostrar. Desde aquí podríamos hacer zoom y tal, pero no creo que merezca la pena. Así que, bueno, simplemente pues ya está. Os muestro cómo se ve todo y ya pues juzgáis vosotros si os gusta o no. Chao. Y ahora toca hablar del rendimiento, y aquí quiero hacer un aviso importante, y es que por supuesto todo lo que yo voy a decir ahora va a depender principalmente de la configuración de Mac que compréis, es decir, que no os tiene por qué dar las mismas puntuaciones que a mí si compráis otra versión. Yo he comprado la versión con el M4 Pro de 14 núcleos de CPU, 20 núcleos de GPU, 24 GB de memoria unificada y luego le añadí 1 TB de capacidad en vez de los 512 GB que te trae Apple por defecto en la configuración que venden ya preconfigurada, por decirlo así. Pero os recuerdo que tenemos versiones con M4 y M4 Max, además de la posibilidad de darle más memoria unificada a cada versión. Concretamente a la mía, a la versión con M4 Pro, se le puede ampliar hasta los 48 GB, pero yo no lo vi necesario para mi flujo de trabajo. Yo principalmente me compré este Mac por ser la equivalente en 2024 al Mac que ya me compré hace 3 años y que me ha dado una experiencia excelente. Y también por ser la que más se acerca en cuanto a consumo a la estimación que dio Apple de 24 horas de autonomía. Y es que esa batería es una auténtica salvajada en un ordenador portátil.
A ver, yo no he tenido en estos días la necesidad de ponerlo a prueba, pero sí que puedo deciros varias cosas. Primero, que he notado durante, sobre todo el día que estuve configurando todo, que lo hice sin el cargador conectado, que tiene una retención de batería mayor que la que tenía con el M1 Pro. Y luego, que esta nueva versión con M4 Pro hereda una funcionalidad que era exclusiva de las versiones Max. Y es que si nos vamos a los ajustes de batería, ahora vamos a poder configurar el modo de energía, tanto cuando usamos el Mac tirando de batería como cuando lo tenemos conectado a la corriente, y así pues definir si queremos que el procesador consuma más energía o menos. Yo lo he dejado en automático y debo decir que el Mac, en todo lo que se refiere a las herramientas que utilizo en mi día a día, se mueve sin ningún problema. La verdad, yo no uso herramientas excesivamente complejas y mi uso de Mac se traduce principalmente en varios tipos de edición de vídeo, edición un poquito más compleja para cuando tengo que editar algo para YouTube, que no suele ser muy habitual porque ahora tengo gente que trabaja conmigo, pero lo que sí edito, por ejemplo, son los podcasts, que son archivos muy pesados, de 11 gigas prácticamente por semana. Luego también grabación del propio podcast, que suelo tener múltiples ventanas abiertas simultáneamente, de navegador, Notion, etc. Luego también realizo pues muchas tareas de ofimática, pero insisto, por eso no compré 48 gigas, compré 24 gigas. Si a lo mejor tuviera la necesidad de tirar a opciones de trabajo más complejas, como pueda ser programación o edición 3D o cosas así, pues a lo mejor sí que hubiera optado por una versión un poquito más avanzada de RAM. Pero, insisto, o sea, que yo haya comprado el Mac para este tipo de trabajos no quiere decir que sea para lo único que sirva. Por supuesto, a lo mejor en otros nichos de uso también es un Mac completamente capaz. Si tenéis de todos modos alguna duda, los que estéis viendo este vídeo, sobre si este Mac puede serviros para vuestro uso, decídmelo en los comentarios y yo estaré encantado de responder. Si os parece, voy a dar paso precisamente a un vídeo tour que he grabado pues para mostraros las aplicaciones que uso principalmente en mi Mac y contaros un poquito el por qué para mí esta versión es la ideal. Bueno, ya estoy aquí delante de mi escritorio y os voy a hacer un pequeño tour para que veáis el uso que yo le doy principalmente al Mac. En mi dock tengo pues esas aplicaciones que más uso en mi día a día, en este caso Chrome, luego tengo aquí ChatGPT y Perplexity, calendario, Things y notas, Notion sobre todo para la organización de trabajo y luego mensajería principalmente. Si nos vamos al Launchpad, aquí tengo algunas aplicaciones de utilidades y debo decir que mirad, CleanMyMac está en Setup, Aldente está en Setup, Mosaic está en Setup, iStouch Menu está en Setup, Display Buddy está en Setup, Quit All está en Setup, Super Whisper está en Setup, Squash está en Setup, CleanShot X está en Setup. La verdad que utilizo un montón de este tipo de aplicaciones. Precisamente estoy grabando este vídeo gracias a CleanShot X. Luego aquí a nivel de productividad tengo estas aplicaciones. En cuanto a producción tengo estas otras aplicaciones, donde aquí la que más destaca sería la de Final Cut. Y luego tengo aquí juegos, en este caso el Resident Evil 4 y los Sims 4. Luego estas aplicaciones que he usado para hacer las pruebas de estos días. Pero, insisto, o sea, ¿yo necesito más de potencia? No, realmente creo que estas aplicaciones me van muy bien. Una de las que más uso es Super Whisper, que me permite poder dictar cuando estoy, por ejemplo, haciendo un guión. Y luego Quit All está también bastante bien para reducir, digamos, rápidamente las aplicaciones que tienes en la multitarea. Si yo me vengo aquí, pues podría ver rápidamente las apps que tengo abiertas y desde aquí cerrarlas. Si quiero ir una a una o directamente darle aquí, se cierran todas de golpe. En fin, ya digo, o sea, es una configuración que podría estar sobrecargadísima de elementos, pero que a mí me va muy bien. De todos modos, si queréis que haga un vídeo hablando de las apps más en profundidad, porque al final esto es la review de mi MacBook, decídmelo y en los comentarios estaré atento para, bueno, pues ir tomando nota, y si queréis un qué tengo en mi Mac más en profundidad, pues lo haré. Y ahora, con respecto a lo que yo tenía, que era la versión con M1 Pro, ¿qué he notado en mi flujo de trabajo? Pues una mejoría increíble, sobre todo en el proceso de edición y en lo que se refiere a la reproducción en tiempo real de vídeos que voy editando con efectos. Yo normalmente no ponía
la máxima calidad en el reproductor de previsualización de Final Cut, y aquí lo he podido hacer sin ningún problema. La reproducción es totalmente fluida, prácticamente todos los elementos de la línea de tiempo se mueven con una fluidez tremenda, no tarda nada en cargar. Cuando voy aplicando efectos como por ejemplo la estabilización o temas relacionados con cámara lenta, los aplica casi de forma instantánea. La verdad que es una auténtica maravilla poder editar en tiempo real en este Mac, porque insisto, la velocidad es tremenda, y creo que os habré puesto alguna demo mientras hablo de que se agradece mucho ese proceso, ¿no?, de renderizado en segundo plano. Ahora, he hecho alguna prueba también de exportación, de renderizado para luego exportar y así calcular las diferencias con respecto al Mac que yo tenía. A ver, he estado editando dos vídeos para esta demo. Un vídeo que es, por ejemplo, el vídeo que subí hace unos días de la beta 3 de iOS 18.2, un vídeo de unos 8 minutos en 4K con varias capas de vídeo, efectos, transiciones, música, ¿vale? Bueno, pues el tiempo que ha tardado en exportar mi Mac ese vídeo en el M4 Pro ha sido de 4 minutos 8 segundos, y la versión con el M1 Pro ha sido de 5 minutos 32 segundos. Concretamente, en el caso del M4 Pro he ganado alrededor de un 25%. Luego hice otra prueba con el último video podcast, que, ojo, son casi 2 horas de programa en Full HD, pero bueno, aunque no sea 4K, son aún así 11 gigas de archivo, ¿vale? A esa pista le suelo aplicar un efecto para nivelar las voces, y le pongo la intro y el outro de la Manzana Mordida Plus, y luego lo renderizo. Y el M4 Pro tardó en exportar 12 minutos 57 segundos y el M1 Pro 17 minutos 51 segundos. Aquí, más o menos igual, una diferencia de en torno al 27%. Luego he querido hacer también un test Geekbench 6 y medir la puntuación en single core y multicore de ambos procesadores. Y en este caso el chip M4 Pro de mi MacBook Pro ha dado 3.856 puntos en single core y 22.084 en multicore. En el M1 Pro la puntuación fue de 2.395 en single core y 12.400 puntos en multicore. Una diferencia brutal, concretamente de un 61% en single core y un 78% en multicore. Y luego en la prueba de la GPU, que también se realiza dentro de Geekbench, el M4 Pro me dio 111.839 puntos y el M1 Pro 68.748 puntos. Aquí la diferencia es de un 62% aproximadamente. También quise hacer otra prueba más, en este caso con referencia a la velocidad de discos SSD, y así poder comparar qué tal son tanto en velocidades de escritura y de lectura con respecto a los del M1 Pro que acabo de dejar ya atrás. Y a ver, aquí el M4 Pro me dio una velocidad de escritura de 5.300 megas por segundo y de lectura de 5.204 megas por segundo, frente a la velocidad de escritura de 3.716 megas por segundo y de lectura de 4.656 megas por segundo del M1 Pro. En este caso, si medimos porcentualmente las diferencias, sería una diferencia de un 42% en la velocidad de escritura y de un 11% en la velocidad de lectura. Y también he querido probar juegos, y a ver, yo debo decir que no soy de jugar en el Mac, yo tengo mi Play 5 y suelo jugar en la Play, pero sí que hay un juego principalmente al que le suelo echar bastantes horas de vez en cuando, que es el de los Sims 4. Tengo un montón de expansiones compradas, en fin, soy un fan de los Sims 4, así que, por supuesto, pues lo he estado probando y, bueno, debo decir que se mueve espléndidamente bien, pero luego también dije, bueno, voy a ponerlo un poquito más a prueba, porque los Sims, al fin y al cabo, es un juego ya bastante antiguo y es relativamente fácil que lo mueva un Mac como este. Y por tanto, probé también el Resident Evil, la versión del Resident Evil 4 que salió hace poco, digamos los primeros fragmentos, ya sabéis, la demo gratuita que te dejan probar. Y madre mía, puse la configuración en gráfica a tope, es decir, de los presets que te dan a elegir, puse la que priorizaba los gráficos. Y guau, o sea, el juego se mueve espectacular, muy fluido, todo se ve muy bien. Obviamente aquí en el vídeo pues siempre se empeora. Además he tenido que poner grabación de la cámara y no grabando la pantalla, porque si no se perjudica la experiencia y el modo juego entra en conflicto con la grabación de pantalla. Pero vamos, que el juego se ve espectacular, sobre todo con el tema de las luces, y es muy disfrutable el poder jugar a juegos así en cualquier sitio con tu MacBook. Y bueno, turno para las conclusiones. Nos vamos ya acercando al final de este análisis. Ya habéis visto que
tengo muy pocas cosas malas que decir del Mac, por no decir ninguna. Estoy muy contento. Para mí ha sido quizás uno de los lanzamientos del año, junto con el Mac Mini, por supuesto. La verdad que los chips M4 tienen un rendimiento espectacular. La batería de este Mac es alucinante, y luego, como digo, pues creo que a nivel de precio no se han columpiado. Es más, el precio me ha resultado más barato de lo que esperaba inicialmente. Para que os hagáis una idea, el modelo equivalente que tenía me costó 500 euros más en su momento, con 512 gigas, y ahora me ha costado 3.179 euros por meterle 1 tera, pero si no hubiera metido esa capacidad hubieran sido 2.949 euros. O sea, a nivel de precio, súper satisfecho. Teniendo en cuenta que al final, oye, es mucho dinero, pero bueno, me entendéis. Si lo ponemos en el contexto del equipo que estás comprando, oye, está bastante bien. Precisamente, si lo queréis comprar, recomiendo hacerlo en Katwin. Ya sabéis, son nuestros colaboradores, y si compráis en Katwin utilizando el enlace que os dejamos por aquí abajo, pues ya sabéis que nos ayudáis muchísimo a nosotros, porque así luego siguen confiando también en la manzana mordida para promocionar los productos de Apple. Que por cierto, debo decir, y si aprovecháis y compráis en Katwin, os vais a llevar también beneficios, como seguro gratis, seguro gratis durante un mes. Vais a tener acceso también a la escuela Katwin para poder aprender a usar vuestro nuevo ordenador si decidís comprar un Mac, y también disfrutaréis de 3 meses de servicios Apple totalmente gratis. Apple Music, Apple TV Plus, iCloud Fitness, en fin, todo. Así que de verdad, aprovechad, que está muy bien. Y hasta aquí este vídeo, amigos. Espero que este análisis os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar un me gusta, suscribiros, activar las notificaciones y dejadme un comentario, por favor, que todo este tipo de interacciones ayuda a que el vídeo llegue a más gente, y así, pues bueno, pues habrá merecido la pena hacerlo. En fin, amigos, por aquí también os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado pues con ganas de más, y nos vemos en próximos aquí en La Manzana Mordida, porque ya lo sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.